agradecimiento a la Universidad de Córdoba y a los demás compañeros de la mesa. De parte de la Universidad de Sucre, pues un saludo fraterno, un saludo de amistad, de colaboración, de armonía, de fuerza en esta crisis a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, bajo ese entendido, pues estamos para desarrollar estos comentarios de una forma bastante breve, como hemos querido. Entonces, pues, desde el punto de vista del hecho del príncipe y de la pandemia del COVID-19, su influencia en el derecho público, pues ahí vamos a manejar tres enfoques. Uno, pues, el hecho del príncipe como tal, en el derecho administrativo. Dos, vamos a tratar de describir brevemente las normas que se han venido expidiendo de diferentes rangos, categorías y alcance. Y por último, pues los retos en que se enfrenta el derecho administrativo actual, los retos en que se enfrenta el Estado, ¿sí? bajo esta situación, y que va a buscar solucionar lo más pronto posible pues todas estas consecuencias que se van a desprender. Entonces, respecto al hecho del príncipe y su aplicación en el mundo jurídico, pues es una entidad que por antonomasia describe, concreta un eventual desequilibrio, ruptura financiera del contrato, ¿verdad? Y viendo el contrato entre la entidad estatal y el contratista y el particular en sus diferentes formas jurídicas. Entonces, esa connotación del hecho del príncipe, pues en principio estaría ligada al desarrollo del contrato estatal como tal. Entonces, en la medida en que se rompe esta ecuación financiera, este equilibrio financiero entre el Estado y su contratista particular, lo que se buscaría es determinar qué hechos están produciendo esa ruptura. Entonces partimos ahí de que el hecho está por fuera de la órbita del contratista, está por fuera de su alcance, no ha sido generado por el contratista, y el Estado pues ve una situación, la entiende, y en esa comunicación que debe existir entre entidad y contratista pues se debe analizar ese fenómeno de el hecho del príncipe. Entonces, en contraprestación, lo que querría el Estado es que el contratista pues tenga solvencia financiera, tenga solvencia económica, para que pueda desarrollar cabalmente el objeto contractual, sea la prestación del servicio, sea la ejecución de la obra. Eso es lo que se buscaría, minimizar el perjuicio, minimizar la pérdida, el menoscabo que ha sufrido el contratista en la ejecución de su obra, en la prestación de su servicio. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es que se resuelva una situación de anormalidad en la ejecución del contrato mismo, ¿verdad? En eso el Consejo de Estado ha dicho que el hecho del príncipe se presenta exclusivamente cuando se produce una norma de carácter general, ¿sí? Y que va a afectar directamente, y que no era previsible en su momento para el contratista, y que va a afectar la ejecución del contrato. Eso necesariamente pues afecta el flujo de caja, afecta el anticipo, afecta todo lo que es el flujo de dinero que puede tener el contratista para desarrollar el objeto del contrato. Entonces, en eso el Consejo de Estado ha manifestado que se generaría el hecho del príncipe cuando la norma particular y concreta, y aquí vamos a relacionar con esas normas que se están presentando en el ejercicio del contrato y que son de ahora, de actualidad. Entonces, eso como para ir haciendo pues una pequeña introducción de lo que es el fenómeno del hecho del príncipe en la pandemia, en la situación actual de COVID, donde la economía, donde las personas están sufriendo serios perjuicios que buscan que se resuelvan de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, bajo ese entendido, pues las normas que se están expidiendo serían ¿cuáles? Serían unas normas, primero, pues, la que se desprende del artículo 215 de la Constitución, en virtud del estado de emergencia, un decreto legislativo, y que a la par, pues hoy, según la literatura, pues nos ha dicho que son más de 70 decretos, casi 40 legislativos. Y vamos a ver que existen otras normas, también de rango administrativo, pero con diferente contexto y alcance, ¿sí? Partiendo del decreto legislativo como tal, el 417, que dio origen a la declaratoria de emergencia. Y ahí tenemos pues las normas extraordinarias decretadas por la ley 137 del 94, artículo 20,
que los denominaba normas extraordinarias, normas administrativas extraordinarias, o medidas mejor. Seguimos con los decretos ordinarios establecidos en el 189 de la Constitución, numeral 11, que es la potestad reglamentaria del presidente del Ejecutivo para expedir actos de carácter ordinario. Después seguiríamos con los decretos leyes o decretos marcos del 189, numeral 25 de la Constitución, ¿verdad? Que es la habilitación constitucional que tiene el presidente para desarrollar los temas de ejercicio. Y ahí, pues, estaríamos también a analizar los decretos con fuerza de ley, pedidos por el 150, numeral 10 de la Constitución, y los diferentes resoluciones, circulares, decretos de tercer orden de las otras entidades estatales y que van a seguir presentando y que se van a seguir expidiendo con ánimos con ánimos de solventar la crisis, de solventar la situación de pandemia. Entonces vemos que esas medidas tendrán diferente control. Como notaban mis compañeros, pues ahí te estará la Corte Constitucional muy pendiente de las demandas, ¿sí?, que se presentarán contra los decretos legislativos, y también el Consejo de Estado estará pendiente también de esas demandas y de ese control que la haga automático de legalidad, que la haga de los decretos que se pidan, de las decisiones que se pidan para solventar la crisis. Entonces, en ese orden de ideas, pues, vemos cómo el Estado tiene, especialmente el Ejecutivo, una serie de medidas que buscan atacar las causas, los fundamentos de la crisis que se está viendo, y tiene una batería de actos administrativos que van en últimas a salvaguardar la vida, salvaguardar en cierta medida la economía. Entonces, ese es un debate, pues, que se debe hacer: ¿qué es primero, la vida o qué es primero, la economía? Y que en la actualidad, pues, se está sucediendo. Y de ahí, pues, entendiendo ese hecho del príncipe como esa ruptura del equilibrio contractual por función de policía, encontramos que se pueden presentar desequilibrios, se pueden presentar anormalidad financiera en la ejecución de estos contratos. ¿Por qué? Porque aquí se pueden ver que la economía no está funcionando bajo situaciones de normalidad. Se está desmejorando la situación del empleo, del ingreso, y todo eso va a ir afectando la ejecución misma de los contratos estatales. Por último, pues, los retos a que se enfrenta el derecho administrativo, podemos ahí sacar unos temas puntuales que he ido analizando. Es cómo el derecho administrativo, el derecho público, debe actualizar el estatuto sanitario, las leyes de salud, la ley 100, ¿sí? Encontraba que el estatuto sanitario nuestro está desde el año 79, ley 90, algo que está obsoleto, desactualizado, y que va a ir en detrimento del Estado y va a ir en detrimento de los ciudadanos, ¿verdad? También encontramos otros, como son la relación que hay entre el nivel central y el nivel descentralizado y los entes territoriales. Entonces ahí se ha presentado una lucha de puja de competencias, una puja de poder, y que en ciertos círculos se ha llamado como vanidades del poder. Entonces vemos que se debe analizar ese fenómeno y las competencias que debe tener cada ente para controlar en primera medida el problema, la pandemia, los efectos de la pandemia en sus diferentes ámbitos territoriales y eso. Y por último, pues, la mejora de dos grandes instituciones, en este caso el INVIMA, fortalecer el INVIMA para que tenga los mecanismos idóneos para detectar a tiempo todas estas situaciones que se pueden presentar con medicamentos, ¿sí? Y el sector salud. Entonces ahí la ley 100 será tocada, se fortalecerá la ley 100, ¿sí? Serían como
como esos grandes derroteros que hay que analizar en virtud del derecho público y especial del derecho administrativo, a mi parecer. Bueno, para ser breve, pues estamos en eso y para que los demás compañeros también tengan la oportunidad de participar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la Universidad de Córdoba por su espacio y por su oportunidad. Ni me ha faltado, doctor Carlos. Muchas gracias a usted. Hay varias preguntas que me han hecho por el chat de WhatsApp. Usted tendrá la oportunidad de tener más de dos preguntas, seguramente, porque esto, para que haya mucha claridad, exactamente. Sobre todo en esto de las rupturas de los contratos, ¿cierto? ¿Me escucha, doctor Carlos? Sí, claro, estoy escuchando. Sí. Ah, muy bien, sí. Vea la imagen. Doctor, mire, muchas empresas firmaron contratos desde enero con ejecutabilidad hasta el 31 de diciembre. Se presenta la declaratoria de emergencia. Se dan los decretos tanto legislativos como las medidas excepcionales que tomó el gobierno en más de 72, 73 decretos que ha sacado a lo largo de este mes y medio, casi 2 meses de declaratoria y de control, pues indiscutiblemente, a esta pandemia. Y hay instituciones que firmaron estos contratos, pero que ya para el mes de marzo, pues se hace la suspensión respectiva. Y ayer, pues, casualmente comentábamos algo, en el caso de nuestra institución, asociado, pues, ya que la persona que pregunta no da ejemplos, pero quiero corroborarlo o más bien entregarle un ejemplo para que usted pueda darnos la explicación desde su perspectiva y su experticia. Por ejemplo, nuestra universidad firmó una contratación para reactivos químicos para los distintos laboratorios. Se firmó el contrato. Suponga usted que ese contrato está firmado para abastecer el primer semestre y el segundo semestre en materia de reactivos químicos. Igualmente, con respecto a los alimentos que se le entregan a los estudiantes en la universidad, pues, en todas las cafeterías, como el aporte que hace Bienestar Institucional. Contratos firmados por todo el año e incluso puede ser contratos firmados por el semestre. Pero como se suspendió actividades desde el mes de marzo, 13 si mal no estoy, el aislamiento y el confinamiento preventivo obligatorio no ha dejado que los estudiantes vayan a la universidad, no hay aglomeración y no hay utilización de reactivos, entre otros contratos. ¿Qué se hace allí, doctor Carlos Pallares, sobre ello? De acuerdo a lo que usted nos ha explicado, ¿hay una ruptura? ¿Se tiene que liquidar el contrato o se sigue el contrato? No afectamos el objeto contractual. Nos pueden demandar si hacemos uso de ese dinero público para poder... Aclárenos eso en virtud de la pregunta que nos hace el joven estudiante. Bueno, doctor, sí. Aterrizando de pronto a la temática del hecho del príncipe, pues ahí sí, se ha establecido por vía jurisprudencia que la entidad contratante debe asumir, ¿verdad? Debe asumir las conductas y los procedimientos para que haya solvencia de parte del contratista. Cuando el contratista se ha visto, su ecuación financiera se ha visto en desbalance, podríamos así decirlo. Sí, correcto. Entonces, lo que busca la figura del hecho del príncipe es que el contratante, en este caso la entidad financiera, la entidad pública, solvente, asuma, ¿verdad? Y restablezca el equilibrio contractual. En este caso, pues, buscar que se cree, o en este caso se llegaran a indemnización de los perjuicios que les posiblemente, eventualmente, han sido irrogados al contratista, ¿verdad? A que las condiciones del contrato, desde su punto de vista inicial, vuelvan a la normalidad o retomar a las condiciones en que se había pactado en ese momento. Entonces, esa es básicamente cómo opera la figura del hecho del príncipe, esa eventual ruptura del equilibrio por una situación ajena al contratista. En este caso, la situación de pandemia, pues, es ajena al contratista y ahí tocaría mirar si el hecho del príncipe, pues, opera en los contratos actuales. Hay que revisar las cláusulas y las condiciones específicas de cada contrato. Sería ahí un poco la aproximación a la respuesta, doctor. Doctor, y ahí se puede hacer también, entra la figura de la conciliación, ¿puede conciliar el contratista con el Estado en ese sentido también?
Bueno, a mi modo de ver, en la ejecución del contrato están todas las normas, las cláusulas establecidas, y dentro de esas cláusulas se establece, partiendo del principio de pacta sunt servanda, que el contrato es ley para las partes. El contrato es ley para las partes, pues si dentro del contrato se establece una posible conciliación a estos fenómenos, a estos hechos sobrevinientes, pues se atenderá a esas circunstancias si está previamente pactado en el contrato, partiendo del principio de pacta sunt servanda, que el contrato es ley para las partes. Correcto. Doctor, una segunda pregunta. La emite el doctor Orlando Alarcón. Dice o nos pregunta, ¿cuándo y en qué jurisdicción aparece la figura del hecho del príncipe? Bueno, en la jurisdicción contenciosa administrativa es una figura que por antonomasia es del derecho público y es una figura que representa una eventual ruptura del equilibrio financiero, del equilibrio del contrato estatal. En este caso, entre la entidad pública y un contratista particular o que puede tener una calidad de persona jurídica. Sí, una figura que es del derecho público. Gracias, doctor. Otra Bueno, pregunta, doctor Pallares, disculpe. Julián Petro Sumaqué nos pregunta, ¿cómo aplica la teoría de la imprevisión dentro de esta teoría o principio? bueno, la teoría de la imprevisión, el hecho del príncipe, el jus variandi, son unas categorías, mejor una especie de, una especie de un gran género que es la designación del contrato público. Entonces, como tal, son hechos que se generaron dentro del contrato y que ahora mismo la figura que más tiene fundamento es la de la teoría del hecho del príncipe por ser un hecho sobreviniente que está por fuera de la órbita del contratista, ¿verdad? Entonces, la imprevisión en este caso, pues, está considerada como un riesgo aleatorio que se podría dar en la ejecución del contrato mismo, un riesgo alea, ¿sí? Es su esencia. Y la teoría del hecho del príncipe, pues, es una circunstancia que está por fuera del control o del manejo del contratista. Ya serían las diferencias, serían especies de un género, que son situaciones que sobrevienen a la ejecución del contrato. Doctor, por último, y tal vez mezclando algunas de las intervenciones de los dos panelistas anteriores, el doctor Everaldo y el doctor Nadim, en el caso de los arriendos, ya para finalizar, se ha emitido un decreto, si mal no estoy, creo que es el 569 o 559, no recuerdo muy bien, en materia de la contratación de arriendos. ¿No cree usted que, de acuerdo a lo que plantea el gobierno allí, claro está dentro de las medidas también de esta emergencia social, esta emergencia sanitaria, específicamente, el hecho de, digamos, obligar de cierta manera al arrendador y al arrendatario a llegar a un pacto y que el arrendatario pues decida no cancelarle estos meses de inactividad o de poca actividad operacional? Le coloco un ejemplo, un bar de la ciudad, un restaurante o cualquiera de estos negocios que no se encuentran en este momento en actividades operacionales y que han venido reduciendo su flujo de caja por lo menos hasta el 11 de mayo o por lo menos todo este mes de mayo mientras recuperan demanda nuevamente. Y si el arrendatario decide no cancelarle estos meses, marzo, abril, mayo y tal vez junio, y de pronto todo el semestre que viene, ahí pues indiscutiblemente yo veo, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, en el marco del hecho del príncipe, una ruptura contractual entre alguien privado y puede ser el Estado, qué sé yo, la alcaldía puede tener algunas viviendas arrendadas y no cancela estos meses por algún motivo. ¿Qué se sobreviene ahí, doctor, frente a eso? Frente a ese decreto que usted nos ha explicado. Es decir, si se llega o no a conciliación, ¿qué opera para que nuestros estudiantes y nuestros profesores pues tengan una claridad, un entendimiento mayor sobre ello? Listo, doctor. Bueno, no, bueno, en ese caso vamos a dividir los dos escenarios. El escenario privado entre dos particulares que celebran un contrato de arrendamiento, pues ahí lo que he entendido es que el gobierno, el ejecutivo, a través de los decretos que ha expedido, pues se ha prohibido el desalojo de los arrendatarios en estos momentos, ese en primera instancia, y pues
deberían ellos, tanto arrendador como arrendatario, pues tratar de llegar a un acuerdo en la forma que se va a seguir haciendo los pagos de los cánones en primera instancia entre dos personas particulares, es lo que he entendido en ese momento. Y pues la teoría del hecho del príncipe, pues ya sí la aplicaríamos acá a la entidad estatal con su contratista, y es donde el contratante pues debe procurar que haya equilibrio financiero de parte de su contratista. Ese es el fundamento como tal de la figura. Restablecer al hecho anterior a la causa, ¿verdad? A que el contrato se viera sometido a esa ruptura, a ese desequilibrio. Entonces, si la administración pues celebró un contrato con un particular o con una persona jurídica, pues ahí aplicando la figura del hecho del príncipe, pues debería la administración afrontar ese salvataje, esa ayuda, ¿verdad?, que se le pueda dar a ese particular contratista que se está viendo afectado en su equilibrio contractual. Muchas gracias, doctor Carlos, por su intervención y sus aportes. Siempre Feliz gracias día. a la Universidad de Córdoba, de parte de la Universidad de Cruz Sucre, siempre vamos a estar atentos a estar en todas estas actividades académicas. Al doctor Orlando también lo tenemos muy en cuenta y estamos muy prestos a seguir muchas actividades el próximo semestre. Un saludo a todos y a todos los compañeros de la mesa. Claro que sí. Éxitos y saludos a los... Muchas gracias, doctor.